Un poco para empezar, creo que nosotros está claro que venimos en unos mercados que están impulsados fuertemente por la demanda. Las grandes uvas, en general, por todo lo que ustedes escuchan, viene el grueso de la explicación es una fuerte demanda y sobre todo una fuerte demanda impulsada por China. Pero creo que últimamente hubo un nuevo factor que se incorporó, que es este nuevo impulso que nos está dando el mercado, que nos está llevando a máximos y que nos está acercando a los valores del año 2012-2013, nuevamente en el ciclo de los super commodities. Ese fue el reporte del 31 de marzo que dio el USDA, que no es el reporte mensual al que estamos acostumbrados, sino que es un reporte especial, que en esa ocasión dio dos datos de relevancia. Uno eran los stocks reales al cabo del segundo trimestre, es decir, a la mitad del año de la campaña de ellos, de lo que es la campaña. Esos son los stocks reales. Lo que informa el USDA mensualmente son los stocks proyectados al final de la campaña. Esto es, bueno, realmente cuánto es lo que queda de stocks en el caso del maíz y de la soja. Y el otro dato que el mercado estaba esperando era el área, o sea, cuál era la intención de siembra de los productores. Y esto, sobre la presión de demanda que había, lo que puso fue un problema en la oferta, es decir, una proyección de oferta, por dos motivos. En el caso del maíz, vino por los dos lados. Ese informe dio menores stocks a los que el mercado estimaba y un área en maíz menor a la que estaban estimando todos los analistas. Y en el caso de la soja, si bien los stocks reales fueron un poco mayores a los que esperaban, el área fue bastante menor. Con lo cual ahora lo que vamos a desarrollar un poco es por qué es tan importante esto y por que justamente se tradujo en este nuevo impulso, ver un poco dónde estábamos antes de toda esta situación, dónde estamos hoy en los precios, ver los gráficos, y después un poco desarrollar hacia adelante cuáles son los riesgos que podemos tener, explicar un poco sobre qué está sustentada toda esta suba y cuáles son las variables que tenemos que mirar para ver qué es lo que puede hacer cambiar esta situación actual. En base a todos estos números que dieron el 31 de marzo, vamos a ver que cuando uno proyecta un poco el cuadro de oferta y demanda en Estados Unidos para la campaña actual, para la nueva campaña, lo que ve es que los stocks tanto de maíz como de soja quedan súper tirantes. Prácticamente en soja vamos a ver que no quedan stocks, que no habría stocks finales, o sea, una situación como punto de partida donde es muy comprometida la situación. Con lo cual no hay ningún espacio para que haya algún leve problema climático en Estados Unidos. Es decir, lo que uno proyecta es al área que están estimando, rindes de tendencia que, como vamos a ver, van a estar cerca de los récords, o en el caso del maíz, estamos proyectando un rinde récord, y igual así los stocks quedan bajos. Y esto lo que hace es que el mercado lo que tenga es que el tema de precios altos y la necesidad de racionar demanda no se soluciona en una sola campaña, sino que esto va a durar dos campañas, seguramente. Es decir, que necesitamos una buena campaña en Estados Unidos, ahora, y una buena campaña 2022 en Sudamérica. Y luego que Estados Unidos no tenga, o sea, de vuelta, tener buena área para 2023 en Estados Unidos. Como vamos a ver, el tema de la demanda no es solamente que la demanda de China o el impulso de China está haciendo solamente lo que es soja o lo que es maíz o lo que está comprando cebada. No, vamos a ver que lo que está pasando con China es algo sorprendente, que está demandando todos los commodities y que nuevamente estamos, cuando uno lee todas las noticias internacionales, estamos nuevamente con todo ese impulso de que estamos en un ciclo alcista de los commodities y esto que estamos viviendo nosotros en los productos agrícolas está pasando en metales y en otros commodities.
Una de las variables que tenemos que seguir es cómo siguen las exportaciones de Estados Unidos, ¿sí? Recuerden que, para volver un poco a lo que es el informe del 31 de marzo, en el caso de la demanda de maíz, básicamente son tres componentes. Uno son las exportaciones, hablo de la demanda de Estados Unidos, las exportaciones, que eso se informa semanalmente. El consumo para etanol, o sea, cuánto es del maíz que se utiliza para etanol, que eso también se informa semanalmente, y mensualmente hay un informe de cuánto, con lo cual no hay mucha duda de cuánto es lo que se consume. Lo que no se sabe y que sale por diferencia es cuál es la demanda para forraje, el consumo para forraje. Y en eso Lufda sistemáticamente viene errando a la estimación de su consumo interno de manera tremenda. Y ahí es donde justamente es la sorpresa, que uno lo que ve es que la demanda de forraje creció tremendamente respecto de lo que esperaban los analistas. Y en el caso de la soja, el cuadro de demanda básicamente es las exportaciones y la molienda. La molienda, es decir, todo lo que es la soja que se muele para producir harina y harina de soja y aceite de soja. Y eso también se informa semanalmente. Con lo cual, también fue una sorpresa, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que hay una demanda en Estados Unidos mucho más fuerte, o el ritmo al que se viene exportando, al que se viene moliendo, es mucho más fuerte. Y por último, vamos a desarrollar un poco, yo lo que digo ahí es el efecto de Brasil. Bueno, todo lo que parecía que Brasil, en el respecto del maíz, venía de manera perfecta y que íbamos a tener entre 109 y 112 millones de toneladas de producción de maíz, que era lo que todo el mundo estaba estimando. Bueno, claramente eso, con el problema del clima de la safrinia, recuerden que la safrinia es el maíz de segunda en Estados Unidos, que es el maíz que se va a cosechar ahora en un mes, en un par de meses, y que es el maíz que exporta Brasil. Es decir, el maíz de primera se lo consume todo internamente. Y lo que exporta Brasil es esa safrinia, ese maíz de segunda, que es una producción mucho más importante que el maíz de primera. Bueno, como vamos a ver ahora, el clima y el estado del cultivo se ha deteriorado tremendamente, y están hablando hoy que en vez de esos 110, 112 millones de toneladas, hoy deberíamos estar hablando de 100 millones, y algunos están diciendo que con los pronósticos de seca que sigue habiendo para las próximas semanas, podemos inclusive ir por debajo de los 100 millones. Con lo cual esto es lo que le está produciendo otro impulso muy fuerte, si ustedes ven los gráficos de los precios de Chicago, en el maíz, es el que más está subiendo. Y por otro lado, hay un efecto contrario en lo que es Brasil, que es que la cosecha de soja es muy buena y va a tener una proyección de un saldo exportable muy alto. Estamos hablando de que Brasil va a exportar este año unos 85 millones de toneladas. Con lo cual, esto es muy fuerte respecto de lo que eran años anteriores, y le sirve de colchón para lo que no tiene Estados Unidos. Y ese efecto creo que lo vamos a ver a partir del segundo semestre. Es decir, yo veo una campaña de Brasil exportando soja durante todo el año. Es decir, va a tener un periodo muy largo de exportación y que va a competir con Estados Unidos. Que esto le sirve de amortiguador a los bajos stocks de Estados Unidos. Yendo un poco a los precios, este es el gráfico de Chicago. Básicamente lo que está marcado en celeste acá abajo era el rango de precios que tuvimos en los últimos 3 años, de 2018, 2020. Fíjense lo que es la pendiente de suba, ¿no? De lo que es la soja en Chicago. La pendiente de suba es tremendamente fuerte y ya estamos en los niveles, ¿sí?, en la parte superior del rango de precios del año 2012-2013. O sea que lo que decíamos del ciclo de los super commodities, que era muy difícil que volviera, bueno, ya estamos en esos niveles de precio. Lo que le estoy marcando ahí, esos $67 por tonelada,
de suba, esto es lo que se da, es el efecto del informe del 31 de marzo. Es la suba que se dio en 31 de marzo y ahora, inclusive hoy con los precios, está un poco más firme todavía, o sea que esto está más cerca, hasta arriba de $70 de suba en apenas un mes y pico. Si yo tomo el periodo 2011-2021 en soja en Chicago, la media me da 1.121 centavos de dólar por bushel, es decir, o 1.121 puntos, como solemos decir. Ahora, solamente el 10% de las veces, en todos estos años, el precio estuvo arriba de 1.450, 1.449, que es la línea amarilla esta de acá arriba. O sea que hoy estamos en el rango de precios del 10% superior, ¿sí?, de los últimos 10 años. Si yo tuviera que decir cuál es el precio donde solamente fue superado el 30% de las veces, sería estos 1.318, que está marcado acá, en amarillo. Es decir, claramente estamos en un nivel de precios no alto, súper alto. O sea, estamos en el rango de precios más alto de la historia. La pregunta siempre es si esto es sostenible en el tiempo, si esto no va a cambiar. Y acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es una corrección dentro de una tendencia. Es decir, acá siempre lo importante es saber si lo que estamos o lo que puede venir por delante es un cambio en la tendencia. Es decir, estamos en una tendencia alcista. Tendencia alcista lo que significa es que tenemos precios, los mínimos cada vez más altos y los máximos cada vez más altos, ¿sí? Eso es una tendencia alcista, donde independientemente de las correcciones, cada mínimo que tenemos es más alto que el anterior y cada máximo es más alto que el anterior. Contrariamente a la tendencia bajista. Hoy por hoy no se avisora un cambio de tendencia. Sí, lo que puede haber son correcciones, y correcciones que pueden ser bastante fuertes. ¿Por qué? Porque la pendiente, que es la velocidad a la que suben los precios, es una pendiente, como ustedes ven, prácticamente de 90 grados. Si yo grafico los precios de la soja julio de los últimos años, desde el 2016 a la julio 2021, que es el precio de Chicago sobre el cual se referencian los precios de la soja cosecha acá en Argentina y en Sudamérica, fíjense dónde se ha despegado la soja julio respecto de los últimos años. En el momento de finalizar el contrato, digamos, a los primeros días de julio, una soja en el 2016, la soja llegó a valer 1.175 puntos. ¿Sí? Sin embargo, esa suba se dio justo, bueno, esto fue el año de las inundaciones en Argentina, pero, digamos, un mes antes, en abril, esto valía 9.30. En el 17 valía 9.42. En el 18 valía 8.58. En el 2019 valía casi 900 puntos. Julio 2020, 900, 884. Bueno, hoy estamos hablando de arriba de 1.520 puntos. Básicamente esto para tener una idea de dónde estamos. En el caso del maíz, es lo mismo. Desde que salió el reporte de Luzda a hoy, ha subido más de $60 el precio del maíz en Chicago. Y fíjense que ya estamos de vuelta también, penetrando los precios históricamente más altos, que son los años 2011, 2012, 2013. ¿Sí? Y cuando yo hago un estudio estadístico, digo, bueno, la media de estos últimos 10 años fue 461. Hoy estamos en 700. El 10%, o sea, solamente el 10% de las veces el maíz estuvo arriba de 700 puntos. O sea que estamos justamente en este 10% superior de precios. Y solamente el 30% de las veces en todo este periodo estuvo arriba de 483. Con lo cual, cuando uno ve la media, que es esta línea amarilla que marco acá con la flecha, ve digamos, el 10% superior, uno se da cuenta que estamos en valores que dice, bueno, estamos subidos muy arriba, hemos llegado muy arriba. La pregunta es, ¿podemos seguir subiendo o esto puede haber una correcciones? Puede haber. Por ahora, cambio de tendencia
no hay a la vista ningún indicador que diga que podamos entrar en una tendencia baja, o sea, una tendencia bajista. Sí puede haber correcciones por la velocidad con la que subimos. Y después vamos a ver un poco dónde están los problemas que pueden hacer estas correcciones o eventualmente un cambio de tendencia. Y en el trigo tenemos 3/4 de lo mismo de lo que vimos anteriormente, ¿no? Estamos hoy en 733 puntos en Chicago, ¿sí? Fíjense que estamos hablando que en el trigo teníamos 800 puntos para arriba, sí, llegamos a los 1000 puntos en el año 2012. El trigo no es que tenga argumentos propios, sino que básicamente el trigo es por un tema de arrastre de lo que está pasando con el maíz, por el componente de forraje que tiene y la relación de precios que tiene que hay entre trigo, maíz y soja. No es por un fundamento propio, sino básicamente es por arrastre. Yendo un poco a la importancia, ¿por qué ese reporte ha hecho este impacto tan fuerte? Ese reporte, digamos, del 31 de marzo, que eran los stocks que se dieron al 1 de marzo, ¿no? O sea, el reporte sale el 31, pero son los stocks reales al 1 de marzo. El número de stocks, en general, cuando uno ve el número absoluto, los stocks salieron arriba de lo que el mercado esperaba. Pero entonces, ¿por qué tuvo un impacto tan fuerte? Porque cuando uno ve el consumo, o sea, los stocks que quedan respecto del consumo, de la demanda que tuvieron en ese trimestre, esa relación me da 0,50. Y esa relación es la más baja. Hay que irse al año 2012, al año 2013-2014 para tener una relación stock-consumo real de esa magnitud. En el caso del maíz, lo mismo, en valores absolutos, los stocks también. Habría que irse al año 2013-2014. Sin embargo, la relación entre los stocks respecto de la demanda de ese trimestre es la más baja de los últimos 7 años. Y el impacto más fuerte creo que viene por el lado de las intenciones de siembra. Esto lo que estoy mostrando acá es la diferencia que hay en todos los años entre lo que informa digamos, la primera intención de siembra que informa Estados Unidos respecto de lo que espera el mercado, ¿sí? Previo al informe. Bueno, acá hay casi 1 millón de hectáreas menos. Es decir, que lo que dio luz es casi 1 millón de hectáreas menos. Tenemos que pensar que 1 millón de hectáreas menos es casi 3 millones, traducido en producción serían como 3,5 millones de toneladas menos respecto de lo que esperaban. Eso es muchísimo. O sea, pensando en stock que están quedando de apenas 2,5 millones de toneladas, ¿sí? Ya sacarle 3,5 millones a la producción, ya nada más de partida por un tema de menor área de la que uno espera. Esto es, en términos históricos, era la diferencia más grande, la segunda diferencia más grande de la historia, ¿no? Siempre es entre lo que dio Lula y lo que esperaba el mercado, con lo cual el impacto ha sido muy fuerte. Y en el caso del maíz, muy parecido. Fíjense que es la tercera diferencia más grande en la historia entre lo que el mercado esperaba. Hay 850.000 hectáreas menos, que esto traducido a rindes normales es equivalente a casi 10 millones de toneladas, ¿no? Inclusive en febrero, en el fórum del Outlook que había dado el USDA, la intención de siembra que informó son 400.000 hectáreas menos. O sea, esto fue un impacto muy fuerte, muy poco esperado. Entonces, un poco, acá lo que vemos es los informes que fue dando el USDA de la campaña actual. Primero tenemos la del año 18-19, cómo terminó la 19-20, ¿sí? Fíjense, stock finales en el año 18-19 de 56 millones, una relación stock-consumo del 15,5%. La campaña 19-20 con casi 49 millones de stock finales, una relación stock-consumo del 14%. Y acá tenemos dónde arrancamos en la campaña actual, donde el USDA arrancó en mayo estimando 84 millones de toneladas, o sea, una relación de consumo del 22, y hoy estamos en el reporte de abril, habla de 34 millones de stock finales con 9% de relación stock-consumo.
La primera estimación, el primer cuadro de oferta y dando una relación stock-consumo de la campaña nueva, es de la que están sembrando ahora, la va a dar a Eluzda el 12 de mayo. Las primeras estimaciones de la campaña nueva siempre son en mayo, y este año va a caer el 12 de mayo. Yo acá en la última columna lo que hago es una estimación propia, tomando números un poco de lo que están esperando los analistas y tomando un poco cuál era la demanda que proyectó el fórum del Outlook de febrero de Luzda. Pongo el área que informaron de 33,75 millones. Esta es el área cosechable, ¿no? Que es un poco menor al área sembrada, evidentemente, porque siempre hay un área cosechable menor. Le pongo un rinde que va a ser récord de 11.200 kilos. Y fíjense que llego a 413 millones de toneladas de oferta total. Ahora, cuando yo veo un poco lo que proyectan la demanda, fíjense que la demanda total es casi 1 millón de toneladas menos de la demanda total para esta campaña. Es decir, acá lo que se está proyectando es, bueno, a estos precios algo de racionamiento va a haber. Esto se va a racionar, va a haber mayor racionamiento de demanda. ¿Dónde se da gran parte de ese racionamiento? Fíjense en las exportaciones, ¿no? 64.770.000 contra casi 68 millones de este año. Acá lo que están pensando es que hay una caída. Bueno, vamos a volver sobre este tema de las exportaciones porque creo que acá hay un punto importante. Ahora, cuando uno hace esta proyección, ya de arranque nomás, la relación stock-consumo que me da esos 39 millones de toneladas de stock finales, vamos a ver qué es lo que dice Luzda, ¿no? Esto es una proyección propia, el 12 de mayo van a estar los números oficiales de Luzda. Y ese reporte para mí va a ser importante, y tengo la sensación de que Luzda va a ser bastante más benévolo que estos números, porque no puede hacer un arranque de campaña poniendo una relación stock-consumo de cercana al 10%, que es una relación stock-consumo donde siempre decimos que es donde se prenden las alarmas de los precios altos. Relaciones stock-consumo de maíz del 10% o de soja del 5% son las que históricamente encienden las alarmas de stocks tirantes y la que se refleja en precios extremadamente altos. Con lo cual, arrancar la campaña proyectando una relación de stock-consumo del 10 o del 11%, ya está proyectando que no hay lugar para ningún problema. Bueno, vamos a ver lo que dice Luzda. Mi sensación es que ese informe, el Luzda va a toquetear algunas cosas, va a bajar la demanda, y la explicación que va a tener para eso seguramente va a ser que a estos niveles de precio va a haber un racionamiento de demanda. En el caso de la soja, el problema es mucho peor. Fíjense que estamos terminando la campaña actual con apenas 3 millones de stock finales, o sea, una relación stock-consumo del 2,6%, es decir, prácticamente Estados Unidos va a terminar esta campaña sin stocks. En el último reporte de abril, el Luzda tuvo que hacer un toqueteo, básicamente, entre molienda y exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones está claro que le vienen subiendo. Entonces, la única manera de no modificar los stocks finales era bajar en algo la molienda. Y fíjense que también tocó el residual, que es un número de ajuste, básicamente. Ahora, cuando hago la proyección de la campaña que viene, que es esta última columna, dice cosecha nueva 21-22, le pongo un rinde casi récord, o sea, el récord fue 3.490 kilos, acá están poniendo 3.430 kilos, tendría una producción récord histórica, y de vuelta, calculo que hay un cierto racionamiento de demanda, hay 1 millón de toneladas menos de demanda respecto de este año. Esto me daría que apenas me queda 1 millón de toneladas, 1,5 millones de toneladas de stock finales, una relación de stock-consumo del 1%. Esto no, sería muy poco probable que Luzda de inicio estuviera marcando estos números. Ahora, esto es teniendo, justamente, proyectando una demanda
relativamente, que era la demanda que inclusive estaba estimando el USDA en febrero, ¿no? En febrero ya nos dio una indicación en el fórum de cuál era lo que estaba pensando para el año que viene, para la campaña nueva. Con lo cual acá lo que vamos a ver el 12 de mayo seguramente es una caída muy fuerte de las proyecciones de exportaciones, de crashing. Bueno, acá ¿quién tiene la llave? Básicamente China, que es el que está impulsando fuertemente toda la demanda. Y el otro punto que me pareció importante es cuando uno desmenuza un poco el tema del área que proyectó el USDA y lo analiza por estados, uno lo que ve es que los 7 principales estados productores, que son los que tienen los mayores rindes, inclusive, es decir, el área núcleo de Estados Unidos, que son Illinois, Iowa, Nebraska, Ohio, Missouri y Kansas, si yo sumo todos esos estados y los comparo con el área del año pasado, caen 730.000 hectáreas de maíz y suben 485.000 hectáreas en soja. Es decir, que estos 7 principales sectores, si sumo el área de maíz y soja, en realidad hay una caída de 245.000 hectáreas. Que esto es raro. ¿Por qué? Porque a precios tan altos, ¿cómo es que en la zona núcleo el área decrece? Ahora, si yo comparo todos los estados, lo que veo es que el área creció. Entonces, ¿dónde crece? Y justamente crece, el grueso del crecimiento se da en las Dakotas, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Fíjense que el aumento total del área de maíz, el aumento del área respecto del año pasado es de 131.000 hectáreas. O sea, prácticamente no hay crecimiento de área con precios mucho más altos. Y el área de soja aumenta a 1.800.000 hectáreas respecto del año pasado. Si yo agarro las dos Dakotas, el maíz sube 800.000 hectáreas, es decir que fíjense que es casi 8 veces el crecimiento del área de maíz en las Dakotas. Es decir, que lo que me está diciendo es que acá lo que ha habido es un corrimiento del área de zona núcleo a una zona más marginal como es la Dakota, que tienen rindes inferiores. Y ahora inclusive vamos a ver cuál es la situación climática, o sea, los suelos, justamente hay una seca en la zona del oeste, del noroeste de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pensando el mercado? El mercado lo que está pensando es, no, estos números de siembra de Estados Unidos en realidad están mal, o no están mal. Lo que va a haber es una corrección. De junio en junio, cuando se informe, acá va a haber 2 correcciones de este número. Una va a ser en junio y la otra va a ser en diciembre, ya al final de la campaña, que va a informar el área final sembrada. Con lo cual ya el mercado está pensando que va a haber un aumento de área. Ahora, ese aumento de área no se va a dar en el reporte de mayo. ¿Por qué? Porque el USDA recién va a cambiar ese número, esa estimación, en junio, con lo cual sería prácticamente imposible que refleje algún cambio en el área de la que informó el 31 de marzo, ahora en el reporte de mayo. Y el otro punto, bueno, que la relación de precio de soja-maíz claramente está favoreciendo al maíz, pero bueno, en general lo que dicen que en Estados Unidos no va a haber un corrimiento o no va a haber un traspaso de área de último momento de un producto a otro. Bueno, lo que le decía recién, fíjense, el crecimiento de las Dakotas, este es el maíz, este es todo el cambio de área de estado por estado del año pasado respecto a lo que se informó en marzo. Fíjense las Dakotas, ¿sí? Esto está en acres, ¿sí? Estas 800.000 hectáreas está toda explicada acá en las dos Dakotas y en soja lo mismo, ¿sí? Fíjense, Dakota del Norte es la que más crece y luego la Dakota del Sur. Si yo hago un gráfico de los cultivos, digamos, del área sembrada de los principales cultivos, trigo, sorgo, soja, maíz, cebada, algodón, arroz, si yo sumo todo eso, hay 102 millones de hectáreas. En los años anteriores, inclusive con precios más bajos, fíjense que tuvimos entre 104 y 102 millones, que es lo que yo estoy marcando acá en negro. Y después, bueno, tengo cuál es el área respecto, son la línea roja en trigo, la amarilla en soja y la verde en maíz. Es decir, que hay una gran chance, o sea, yo creo que en junio va a haber, o sea, el área que se va a sembrar va a ser mayor. Ahora, mucho mayor y no creo que sea mucho mayor. Y ahora también vamos a mostrar la historia de cómo fue la evolución histórica de
del área entre marzo y el final de campaña. Si yo sumo todos los cultivos ahora, no los principales, sino que todo, inclusive todo lo que se siembra, inclusive con pasturas, yo estoy en 128 millones de hectáreas, perdón. Pero en años anteriores, con precios más bajos, como fueron los 2015, 16, 17, 18, yo estuve arriba de estos valores, en 129. Entonces, con precios 40, 50% arriba de los precios del año pasado. ¿Cómo puede ser que yo tenga un área que no llego ni siquiera a estos años? Bueno, por eso, personalmente, y creo que todo el mercado está esperando que el área en realidad sea mayor. Ahora, mucho mayor y difícil. Ahora vamos a ver eso. Bueno, estos dos estados que le marco acá arriba, estas son las dos Dakotas. Bueno, fíjense cómo está el tema de la seca. Justamente hay una seca profunda en todo lo que es el oeste de Estados Unidos. Hoy el 17% del área sembrable de maíz está experimentando seca. Y el 16% del área de soja, ¿sí? Recién les mostraba el maíz, ahora les muestro la seca, está experimentando seca. ¿Sí? Bueno, miren cuáles son los estados donde peor están. Dakota del Norte, este es en el caso del maíz, Colorado, que es este que marco acá, y esta es Dakota del Sur. O sea, son los estados que tienen, y Texas, son los estados que tienen mayor porcentaje o mayor problema de seca. Y en el caso de la soja, fíjense también, hay un 43% en la Dakota del Norte de extremadamente seco, un 2% extremadamente seco y una severa seca del 9% en la Dakota del Sur, y después está Michigan, que también en el caso del maíz, Michigan también está complicado. Es decir, que justamente los estados que más crecen y que son más marginales, donde se esperan que los rindes no son como Illinois, Iowa, son los que inclusive son los que más crecen en área, pero son los que más problemas de seca tienen. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Si yo veo un mapa de seca y la evolución que hay para mayo. Y bueno, que las Dakotas están secas, que van a seguir secas. El cinturón está bien, fíjense que el cinturón, o sea, todo lo que son los estados centrales están bien, no hay problema, al revés, están sembrando a muy buen ritmo, ¿sí? Pero bueno, justamente cuando yo les hice el cuadro de oferta y de demanda proyectado para la campaña que viene, lo que les decía es récord de rinde en maíz y casi récord en soja. Y aún así llegábamos a unos stocks muy bajos. Con lo cual, lo que me está diciendo es, no hay lugar para ningún problema climático en Estados Unidos. Simplemente piensen que si yo le saco 3% al rinde que yo les mostré, solamente una caída de 3% en el rinde de maíz equivale más o menos a 11 millones de toneladas. Y vuelvo al cuadro para que tengan una idea de lo que implicaría. Si yo le saco 11 millones de toneladas, es casi un 30, más que un 27, 28% de los stocks finales, en el caso del maíz. Y si yo le saco un 3% a la soja, bueno, ni que hablar, estoy hablando de 3 millones de toneladas. Es decir, apenas un 3% de caída del rinde, ¿no? O sea, por eso pienso que los números que va a dar el USDA van a ser bastante, me parece que va a haber un impacto respecto de lo que piensan en el mercado, que es no va a arrancar la campaña mostrando números tan tirantes, ¿no? Y eso puede, más que nada como noticia, impactar en alguna corrección de precios. Eso va a ser el 12 de mayo, donde diga, bueno, en realidad tenemos unos stocks proyectados por arriba de lo que el mercado esperaba y desinfle un poquito o haya alguna corrección de precios. Vamos a ver qué es lo que dice. Ahora, esta expectativa de que haya mayor área, ¿cómo es la historia en general? Fíjense que la historia lo que me muestra es que los años que hubo crecimiento de área entre junio
de entre marzo y junio, o entre marzo y el fin de la campaña, apenas estoy hablando de 1 millón y pico de hectáreas los años que más se creció. O sea que en el caso del maíz, los 2 últimos años, año 2019 y 2020, al revés, entre marzo y junio y el final de la campaña hubo en el año, el área decreció. ¿Sí? 2019 claramente porque hubo un problema por las inundaciones, pero en el 2020 hubo 2,5 millones, o sea, entre el anuncio de intención de siembra de marzo y lo que se terminó sembrando, hubo 2,5 millones de hectáreas menos. Y en el caso de la soja, también. Los años que hubo mayor crecimiento, fíjense, son estos que estoy marcando acá con la flecha, apenas esto equivaldría a alrededor de 1,5 millones, como mucho 1,5 millones de hectáreas. Es decir, que eso sería el mayor crecimiento por la historia. Puede ser que, bueno, que este año realmente la intención de siembra estuvo mal calculada y que sea un récord que suba fuertemente el área sembrada que se haga finalmente, ¿no? Y volviendo al tema de China, lo que yo le decía, bueno, China, lo que le voy a mostrar es, para que se dé una idea de la magnitud de lo que está haciendo el impulso. El impulso de China es tremendo. O sea, es récord en la importación de sorgo, récord en la importación de maíz, récord en la importación de trigo, récord en la importación de cebada. Miren esta columna, ¿sí? Cada color es un producto y compárenlo con los años anteriores, ¿sí? O sea, el impacto que está teniendo China es tremendo. Y cuando yo comparo el crecimiento de las exportaciones respecto de lo que está demandando China, ¿sí? Es decir, acá lo que me está diciendo es que en el caso del maíz, las importaciones de China son 120%, o sea, son más fuertes que el crecimiento que tiene todo el mundo, ¿sí? O sea, me sobreexplica el crecimiento que está teniendo las importaciones de todo el mundo. O sea, el crecimiento de las importaciones de China es mayor que el crecimiento de las importaciones de todo el mundo. En el caso del trigo, es del 110%. ¿Sí? Fíjense, o sea, cuando hablo de las importaciones del mundo, crece 4.200.000 en el caso del trigo, y China el crecimiento son 4.600.000. Y en el caso del sorgo lo mismo, es 113% de las importaciones del mundo. Es decir, el mundo crece 3.460.000 en importaciones de sorgo, China crece 3.890.000. Ahora, ¿es solamente cereales? ¿Es solamente comida lo que está? No. Estos son artículos, este es del Financial Times, justamente en un artículo explicando la suba de los commodities y el impacto. Este es un gráfico que saco de ese artículo, donde explica que el grueso de esta suba está explicada por China. Este es el precio del mineral de hierro, que es con el que se produce el acero, y donde dice claramente que el impulsor de toda esta suba está siendo China. Y fíjense que de vuelta estamos rompiendo los valores de los años 2011, 2012 del ciclo de los supercommodities. Y cuando vamos al cobre, estamos también rompiendo, llegando a los récords del año 2010-2011. ¿Sí? Todo esto son todos artículos hablando del impacto que está teniendo China en todo el mundo. ¿Cómo vienen las exportaciones de Estados Unidos? Bueno, si yo tomo el promedio de los últimos 5 años, Estados Unidos a esta época del año, el promedio me da 48 millones de exportaciones de soja, 44 de maíz. ¿Cómo estoy hoy? 61 millones de soja, 67 de maíz. Muy por encima del promedio, muy por encima de los últimos años. Y de estos 61 millones de soja, 36 se lo lleva China. Y de estos 67 de maíz, 23 se lo lleva China. Con lo cual, gran parte de este incremento fuerte que están teniendo las exportaciones de Estados Unidos proviene de China.
¿Y cómo está el tema de las exportaciones americanas? ¿Por qué? Porque esto es lo que me viene presionando constantemente los precios, que es la demanda constante que está habiendo de estos productos. El UDA dice, nosotros vamos a exportar, Estados Unidos va a exportar 68 millones en todo el año. ¿Cuánto lleva vendido? 68 millones, 100%. ¿Cuánto tiene embarcado? 41. Es decir, que tiene un 61% embarcado. O sea, que le falta todavía embarcar maíz, ¿sí? Ahora, no puede vender un kilo más. Por eso es que el maíz acá está volando, porque el maíz argentino es el más competitivo, es el de mejor valor. Tenemos un problema en Brasil, donde la cosecha se está reduciendo significativamente, y donde lo que vemos es que Estados Unidos no tiene un kilo más para vender. Entonces, ¿a dónde van a ir a buscar el mundo? ¿El mundo dónde tiene que ir a buscar maíz? A la Argentina. Soja. 62 millones es lo que estiman exportar en todo el año. Llevan vendido 61, o sea, el 99%. Ahora, ¿cuántos llevan embarcado? Y casi el 90%, o sea que acá lo tienen vendido y lo tienen embarcado. Con lo cual, no queda espacio ni para vender y menos para buscarlo. O sea que también van a tener que venir acá a Sudamérica a buscarlo. Y acá vamos al problema que está teniendo Brasil. Fíjense, estas son las lluvias de Brasil de febrero, marzo y abril. La línea negra es las lluvias en el 2021, el resto son los demás años. Están hablando que en abril fueron las menores lluvias de casi de la historia. Y acá el estado del cultivo, ¿cómo es la evolución del cultivo? Bueno, promedio y malo, ¿no? Desde el 26 de abril a hoy, al 5 de mayo. Fíjense que el 26 de abril, ¿sí? Perdón, del 5 de abril al 26 de abril. El 5 de abril, hace un mes atrás, 92% del maíz de Paraná estaba en condición buena. Hoy estamos en el 40%. Solo el 7% el 5 de abril estaba en condición regular, acá está 42%. Y hay un 18% hoy de maíz en condición mala. Es decir, esto es lo que está produciendo que hoy se esté estimando una cosecha de maíz más cercana a 100 millones de toneladas. Y esto es las proyecciones para las próximas semanas. La línea esta en diagonal son las precipitaciones promedio históricas. Y acá lo que tenemos es, le sumamos a lo que llovió lo que está pronosticado, con lo cual nos da el acumulado que es el área marrón. Bueno, fíjense que estamos con un déficit de más de 100 milímetros para lo que queda hasta el 19 de mayo. O sea que este problema va a seguir. ¿Cómo estamos en Argentina? Bueno, esta es la situación que hay. La parte derecha es la situación del suelo, el contenido de agua en el suelo hoy. Estamos bastante bien. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en abril, pues, fíjense, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, llovió bien. ¿Y cuáles son los pronósticos que tenemos? Y vamos a tener un mayo y junio seco, en general seco. ¿Sí? No va a haber muchas precipitaciones, salvo en la parte donde más llueve es en el litoral. Los pronósticos que están hablando es que vamos a tener un año similar al año pasado climáticamente durante el otoño y el invierno, pero mucho más benigno. ¿Sí? Están hablando de que no va a ser tan seco, pero digamos, el esquema que está habiendo es muy similar al del año pasado. ¿Y cuál es la proyección para el invierno? Fíjense, lo que están hablando es que seguiría lluvias por debajo de lo normal, ¿no es cierto? Sobre todo, fíjense, septiembre, proyecciones en la provincia de Buenos Aires. Lo que dicen es que, por lo que uno estuvo viendo, que con manejo del suelo la situación no va a ser, o sea, no están esperando una situación grave. Lo que están diciendo es, va a haber lluvias por debajo de los promedios, no va a ser de la magnitud del año pasado. Hubo una recomposición de humedad, arrancamos la campaña con una humedad bastante buena, pero lo que recomiendan es hacer un manejo de suelos importante porque lo que ven es que hacia adelante va a haber déficit de lluvias y
va a haber que conservar la humedad que hay. Pero todos hablan, los meteorólogos, de condiciones mejores que las del año pasado. Lluvias por debajo de lo normal, pero no tan grave como el año pasado. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos de baja de los precios para que esto haya un cambio hacia adelante? El primero es que tenemos un climático por delante y claramente con todos los datos que le mostré, el mercado ya está descontando en los precios futuros, ¿sí? Una prima de riesgo. Es decir, los precios futuros son precios que tienen en el componente una expectativa, ¿sí? Y esa expectativa es de un mayor riesgo. Si cualquier problema climático me reduce drásticamente la producción y la demanda es tan fuerte que me quedo sin stock. Con lo cual, si nosotros vamos a un clima normal, julio y agosto, que es los meses críticos para el maíz y para la soja en Estados Unidos, si yo sobrepaso ese periodo crítico con condiciones normales, y eso le va a quitar presión a los precios, claramente. Es decir, ese componente de riesgo, esa prima de riesgo que están contemplando los precios futuros, disminuiría. El otro punto que se los comenté anteriormente es el tema de Brasil. Brasil tiene un componente muy alto, o sea, tiene mucha soja para exportar. Miren, yo armé un gráfico donde lo que le muestro es, bueno, los precios máximos de Chicago, que acá ya quedaron cortos, estamos hablando de que estamos arriba de 1.500 puntos, que es la línea roja, y acá hay tres variables que son importantes. Una es, estos bastones violetas son las importaciones chinas. Entonces, fíjense, año 2011, 2012, 2013, precios récord, teníamos importaciones chinas de entre 55 y 60 millones de toneladas. ¿Cuánto tenemos hoy? 100 millones, entre 95 y 100 millones de toneladas de importaciones. Ahora, en esa época, Estados Unidos, fíjense, estos bastones rojos, tenían stock muy bajos, ¿sí? Muy bajos. Bueno, estamos de vuelta con stock bajos. Pero acá es donde para mí juega Brasil de manera distinta. ¿Cuánto exportaba Brasil en esos años? Estos años de stock bajo de Estados Unidos con China de 60 millones de importaciones. Brasil apenas exportaba 35, son estos bastones celestes, 35, 40 millones de toneladas, 45 millones de exportaciones del 2014. Con lo cual yo lo que hice fue sacar cuál es la relación entre las exportaciones brasileras contra las importaciones chinas. Es decir, ¿qué porcentaje son las exportaciones brasileras de todo lo que importa China? Bueno, año 2011 estábamos en un 65%, 2012 60%, 2013 70%. Es decir, stock muy bajos en Estados Unidos y donde las exportaciones brasileras representarían, respecto del mayor demandante que es China, entre un 60 y un 70% de las exportaciones. ¿Cuánto representan hoy? Y hoy estamos entre un 85-90%. Es decir, que yo tengo un colchón o un plafón en Brasil que no lo tuve en esos años de precios récord. Creo que este efecto todavía no lo estamos viendo y que lo vamos a ver posiblemente a partir del segundo semestre en adelante. Es decir, una vez que pase el mercado climático, que los precios veamos que hay racionamiento de parte de la demanda en Estados Unidos, bueno, vamos a ver que Brasil va a ser un proveedor bastante fluido de soja. Debería ser un proveedor bastante fluido de soja y donde va a haber mucha soja. Con lo cual me parece que va a competir con Estados Unidos, con la escasez, y que Brasil le va a competir a Estados Unidos en plena cosecha. Y donde el brasilero a estos valores va a vender la soja. ¿Cómo están los fondos? Bueno, perdón, vuelvo a los riesgos que tenemos. El otro riesgo son los fondos que están muy comprados. Las posiciones son muy grandes, los fondos en algún momento van a empezar a salir. La salida ordenada sería que todo lo que tienen comprado los fondos lo terminen comprando los consumidores finales, es decir, los demandantes reales de la mercadería. Eso sería un traspaso de manos donde no afectaría tanto los precios. Ahora, ¿qué pasa si los fondos empiezan a salir y del otro lado no tenés esa demanda real que se haga cargo de esa posición tan grande comprada? Podríamos tener
un achicamiento básicamente por un tema técnico, ¿sí? Y eso es probable. Hay que ver a qué velocidad se salen, ¿sí? Y cuándo se empiezan a salir esos fondos. Ahora vamos a ver un poco ese tema. Y para mí los dos impactos más fuertes, que son sí los que pueden hacer un cambio de escenario, es el tema primero de la fiebre porcina africana en China, que ahora vamos a ver cómo está ese tema. ¿Ese tema está callado? ¿Es como que está solucionado? No. Está habiendo mucho brote de fiebre porcina en Asia y parecería como que los chinos están ocultando bastante, porque ahora les voy a mostrar un mapa donde se ve claramente el crecimiento en todo en Asia y es como que China está, cada vez informa más, pero no en la misma rapidez con lo que está sucediendo en el resto. Y el otro tema es el impacto que puede haber de China en la demanda de maíz. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar que el crecimiento de la demanda de este año fue increíble. O sea, está totalmente fuera de contexto. Con lo cual, simplemente con que China vuelva, no a la normalidad, al doble o al triple de lo que importaba de maíz años anteriores, ya con eso la demanda de maíz de Estados Unidos caería fuertemente. Y el último sería un riesgo de una guerra comercial, que vuelvan. Estamos sabiendo que cada tanto este tema de a ver quién va a ser la primera potencia mundial, esta pelea que hay no pasa por el tema de los productos agrícolas, pero termina repercutiendo en el comercio internacional y ya vimos lo que pasó en los años donde esta guerra recrudeció y donde los chinos no compraban en Estados Unidos. Yendo al tema de los fondos, bueno, claramente, fíjense, el récord de los últimos años en la posición de lo que es maíz. Algo de la posición de soja disminuyeron, pero empezó a crecer en las últimas semanas. Toda esta suba también hay parte de suba o sea, los fondos han vuelto a comprar, ¿sí? O sea, y tiene una posición muy importante en soja también. Yendo al tema de la fiebre porcina, bueno, fíjense, estos son las denuncias de nuevos casos, ¿sí? En todo lo que es Camboya, Vietnam, Laos, es decir, esto es la detección en lo que es Indonesia y lo que es Filipinas, miren, de detección en lo que es los chanchos salvajes, ¿sí? Bueno, China, fíjense que está rodeada del aumento de casos, esto es los casos en abril, y China tiene denuncias de aumento de casos, pero no es tan, fíjense que no está tan coloreado China. Entonces, lo que están pensando es que China está ocultando o que el problema es más grave de lo que están diciendo. Bueno, pese a eso, fíjense cómo está aumentando el número de casos reportados en China, ¿no? Esto es en plena crisis, entre septiembre y enero y diciembre del 18, un recrudecimiento que hubo en marzo-abril del 20, bueno, de vuelta, estamos en un crecimiento importante. Esto es lo que se denunció en marzo. Vamos a ver ahora en abril cómo viene este número. Este es el impacto que está teniendo la recomposición de los cerdos en China. Fíjense, esta es, digamos, los nuevos cerdos que hay. Estamos hablando de 30 millones de cabezas entre enero y febrero, comparada con el año pasado. Y este es el promedio de esta línea punteada de los últimos 5 años. La producción de cerdos, no estamos lejos todavía de los 700 millones de cabezas que hubo en el año 18, 16, 17. Estamos alrededor de 520, 530 millones de cabezas, ¿sí? Y una recomposición de stocks. La cantidad de cerdos que hay en alimentación, que se le está dando de comer, bueno, claramente una recomposición fuerte. Bueno, ¿qué pasa si esto se empieza a frenar? ¿No? Estamos volviendo a niveles normales y ya vimos en los años donde la caída fue estrepitosa y donde se perdieron más de 200 millones de cabezas, ¿no? En China. Bueno,
Este cuadro de acá abajo es la producción cuatrimestral, el primer trimestre, el primer trimestre en China. Estamos en un buen nivel de producción, ¿sí? Estamos cerca a la del 17-18, pero bueno, cuando hubo el problema del pleno problema de la crisis. Comparado con los otros años, tenemos un crecimiento importante. Bueno, ¿qué pasa si esto se frena? Y el otro punto, finalmente, es el que yo les decía de las importaciones chinas. Estos son los peligros que tenemos que pueden hacer un cambio en la tendencia, en los precios alcistas. Miren lo que son las importaciones de China de maíz de los últimos años. Prácticamente nulas. O sea, en el año 2020 apenas estamos hablando de 2 millones, 3 millones de toneladas. Perdón, 6, 7 millones de toneladas. ¿Y de Estados Unidos cuánto importaba? Nada, importaba 2 millones. Bueno, primero, China pasó de importar nada, 2, 3 millones, 6 millones el año pasado, están hablando de 24 millones el UDA. El mercado piensa que van a ser 30 millones. De los cuales, de estos 24, hay 23 comprados en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si China vuelve al nivel anterior? Y vuelvo al primer cuadro que les mostré, de lo que es la demanda, el cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos. Si China realmente, de estos 64, estamos hablando que hay 24, 23 que ya compró en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa si en vez de, o sea, si China en vez de comprar 24, compra 6, 7? Estas exportaciones de Estados Unidos caerían fuertemente y acá los stocks se recompondrían. Con lo cual, ese es un riesgo. Y es un riesgo que es muy marcado porque depende de un solo país, de la conducta de uno solo, que puede cambiar drásticamente el cuadro de oferta y demanda de maíz, y eso sí impactaría fuertemente en los precios. Hoy tenemos una situación contraria, que es la demanda sigue, tenemos un achicamiento de la producción de Brasil, donde se están perdiendo, se calcula, unos 10 millones de toneladas, y encima tenemos todo el periodo climático en Estados Unidos. Pero no descuidemos este número, que cualquier problemita, ya sea de guerra comercial o ya sea de baja de la demanda, sobre todo en maíz, que es muy significativo. Vuelvo acá, es muy significativo. Estos bastones están totalmente fuera de contexto, ¿sí? Tanto lo que es las importaciones totales de maíz de China como lo que compró en Estados Unidos. Simplemente que compre menos o que compre menos solamente de Estados Unidos, esto puede producir una caída fuerte de los precios de maíz. Conclusiones. Yo creo que el mercado ya incorporó en los precios esta tensión de stock muy bajos proyectados, ya los que quedan de esta campaña y los que vienen de la próxima. Me parece que hasta que no venga el mercado, que hasta que no se asegure la cosecha de Estados Unidos, los precios van a seguir altos y el mercado hasta ahora necesitaba con precios altos, necesitamos mayor área en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica el año que viene. Es decir, los precios lo que necesitan es comprar área y asegurar producción. Yo creo que el mercado ya proyecta para adelante que el área en general en Estados Unidos va a ser mayor, y yo creo que eso se va a producir en un segundo movimiento, o sea, que eso puede hacer aflojar un poco los precios en un segundo movimiento que yo calculo que puede ser a partir del segundo semestre. Cualquier problema climático que haya en Estados Unidos, yo ya les dije qué pasaba con apenas una caída del rinde de un 3%. Sería explosivo. Y por último es lo que hablamos anteriormente, el comportamiento de los fondos, qué pasa cuando los fondos especulativos se salgan. Y por último, todo lo que hablamos recién de lo que es fiebre porcina en cuanto a menor demanda, o sea, aumento de casos, menor demanda de harina de soja, de vuelta al problema de que hay menos cerdos y de vuelta al problema de una caída fuerte de la demanda. Y el otro, el tema de que China cambie su conducta respecto, sobre todo del maíz, o sea,
que cambie su conducta de todo, porque lo que vimos es que está comprando todos los productos, pero sobre todo el impacto fuerte que puede haber en maíz. Así que bueno, termino con esto y dejo abierto ahora el chat para que hagan las preguntas, o María las puede leer, y si hay alguna duda las vamos contestando. Bueno, gracias. Gracias, Carlos. Bueno, quienes tengan consultas para hacer o quieran preguntarle algo a Carlos, volver sobre algún aspecto de la presentación de hoy, pueden hacerlo abriendo su micrófono, primero levantando la manito y abriendo el micrófono, o si no, a través del chat. Acá veo que alguien está preguntando si conviene tomar algún tipo de cobertura calculo que debe ser para el 2022, pone 2020. Los precios que estamos viendo, inclusive yo no mostré el gráfico, pero los precios que estamos viendo de precios futuros de soja, maíz para la campaña y trigo para la campaña 2022, creo que, si no me equivoco, no hemos visto, bueno, en los últimos años, claramente no, en los últimos 5 o 6 años, nunca se vieron esos precios para esta época del año. Con lo cual yo diría que son los precios más altos, no sé si no de los últimos 10 años. Uno está tentado a tomar esos valores, claramente no se va a equivocar empezando a hacer cobertura. El tema de la cobertura es que uno abajo del 30% de cobertura prácticamente no tiene impacto en la rentabilidad final, con lo cual para empezar a hacer una cobertura hay que hablar de un 20% para arriba. El mercado está firme y lo que tenemos hacia adelante es decir, todo por más precios buenos que hemos visto hasta ahora, siempre fueron para arriba. Es decir, yo creo que tiene que haber algún indicador que me diga que algo empieza a cambiar. Y eso puede ser el clima. Hay que ver el informe ahora de Luzda del 12 de mayo, que para mí va a ser, pese a que lo importante es el número que da Luzda. ¿Por qué? Porque los algoritmos y todos los fondos se manejan por el número duro, independientemente después de las opiniones que tengan los analistas. Y me parece a mí que ese número va a ser un poco más laxo de lo que el mercado está esperando. Yo no me apuraría, es decir, creo que vamos a tener un mercado que va a estar firme. Carlos, información sobre la mano. ¿Sí? Si te parece, lo habilitamos a Juan, que hoy levantó la mano más temprano para que haga la pregunta en vivo. Juan, ¿estás? Juan López. ¿Monquio? Sí, María. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. No, más que nada, la consulta es, fuiste recorriendo el escenario mundial, producción, clima, pero bueno, como todos sabemos, estamos en Argentina y lo que queda de maíz, todo lo que se está vendiendo es exportación, hay un saldo que tiene que dar para consumo interno. ¿Vos ves que se pueden existir restricciones? ¿Has escuchado algo? ¿Has hablado con alguien? Digo, pueden ser explícitas o implícitas, como puede haber pasado en el trigo, como puede haber pasado en el maíz en los meses de diciembre, enero y febrero. Sí, no, está claro. Mira, yo trato de manejarme con datos objetivos. Después, lo otro, que te puedo dar una opinión, que mi opinión es tan válida como la tuya, como la de cualquiera de los que están acá. O sea, cuál es la opinión que uno puede tener respecto de si va a haber una intervención o no una intervención, o qué es lo que uno está escuchando de rumores o no.
Yo te digo mi opinión, que no la vuelco en una presentación porque me parece que uno tiene que manejarse con los datos duros y después, bueno, todo lo demás es opinable y mi opinión es tan válida como la de cualquier otro. Yo tengo la sensación de que en el contexto que hay, primero, se ha complicado todo el tema de la pandemia. El gobierno está presionado a tener que dar ayuda. Bueno, hay toda esa interna política que se está hablando. Cada vez se ven más forzados a tener que tener más ayuda social, y yo creo que la única caja que hoy claramente toca y que políticamente es viable es el campo. O sea, lo digo no porque lo piense, sino por cómo se han comportado. Ahora, vos las restricciones, vos las intervenciones en los mercados las haces de dos maneras. Una es por precio, que la entiende todo el mundo, te pongo más retenciones y claramente lo ves, y ahí tengo un ingreso de caja y tengo un control de precios, digamos, porque tengo precios más bajos, producto de la retención, y la otra es limitar las cantidades. O sea, de vuelta, limitar la cantidad exportada, que no haya competencia, que el mercado interno quede abastecido, presiones para que empiecen a haber este tipo de cosas, presiones de todo tipo, puede ser, ya la hemos visto, te cortan los créditos, si no vendés la soja, el que tiene stock no le doy los créditos, al que, no sé, infinidad de cosas, bueno, poner las declaraciones de exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Los precios se están tornando demasiado, o sea, para lo que uno está viendo, bueno, Bahía Blanca está el rojo vivo, uno lo que está viendo, los precios actuales de maíz, es una locura. Con lo cual, todo esto hace crecer las probabilidades de que eso ocurra. Ahora, después queda en cada uno es qué preponderancia le da o no le da, pero la historia claramente te ha marcado que, o sea, yo creo que las probabilidades crecen. O sea, lo veo posible y en la medida que siguen subiendo los precios, cada vez más probable. Pero ya te digo, queda opinión me parece que todo es opinable. Lamento no haber sido rotundo, Juancito. No, gracias. No, tampoco aspiraba a que fuera rotundo porque esa información de manera rotunda no la puede decir nadie, me parece, pero indudablemente que el precio del maíz va a haber lobby sobre el producto por los polleros, por los filoteros, por quizás los porcinos no tanto, ¿no? Pero, y que eso pega en el consumo diario de la sociedad y puede llegar a generar alguna restricción, ¿no? No sé de qué tipo. Sí, claramente. Sí. Sobre todo con una inflación en alimentos que se le está disparando. Carlos, en el chat hay algunas preguntas más. Te consultan sobre perspectivas para girasol. Sí, siempre digo lo mismo, ¿viste? Yo trato de muchas cosas de girasol. O sea, el mercado de girasol está el rojo vivo. Es decir, inclusive dentro de esas importaciones, lo que ha crecido China también importando todo lo que... Es decir, en el mundo lo que está faltando es aceites. Si uno se fija en los gráficos, lo que va a ver es que lo que más subieron fueron los aceites. En Chicago lo que viene impulsando la suba de la soja es el aceite. Y si uno ve la relación de suba entre el aceite y la harina, lo que está impulsando la suba del poroto o de soja es el aceite. El girasol es aceite, con lo cual las perspectivas son muy buenas. O sea, siguen siendo buenas para lo que vale hoy y lo que va a valer la campaña que viene. Es decir, uno lo que está viendo es que hay una demanda creciente de aceites y que ha ido, inclusive, bueno, todo el tema de Ucrania, etcétera, claramente está faltando, te diría que es el producto donde más presión hay y es donde claramente en los precios, si uno analiza inclusive, yo sigo bastante los precios de la colza en el mercado del Matif, y si uno ve los gráficos de lo que es la colza en el Matif, es una cosa increíble. O sea,
increíble. La demanda que está habiendo en Uruguay por colza es muy, muy importante. Entonces, yo soy bastante optimista respecto de girasol. Bien, y respecto al mercado de cebada cervecera, es otra de las consultas. Sí, también, viste, o sea, a ver, yo creo que son mercados mucho más chicos, ¿sí? Yo trato de siempre referenciarme a lo que son los mercados más, digamos, que están en todas las regiones. Generalmente todas esas preguntas vienen en todo lo que es toda la zona de Bahía Blanca, Tres Arroyos, claramente, que es lo que más les interesa, porque es el producto que más guardan. Mira, las perspectivas son buenísimas, es decir, acá, inclusive con la cebada, el principal problema de la cebada es la pelea entre China y Australia, claramente, donde los australianos, donde los chinos les han clausurado las importaciones de cebada a los australianos, que eran los principales exportadores. Y bueno, toda esa demanda, gran parte está viniendo para acá. La demanda cervecera también estaba muy fuerte, ahora salieron las nuevas condiciones que estaban dando las malterías. Yo lo que veo, sí va a haber un crecimiento importante de área. Lo que sí estoy viendo que va a haber un crecimiento bastante grande de área de cebada. Por lo menos es lo que se habló en la presentación, bueno, lo que fue a todo trigo, la presentación de la campaña de cosecha fina, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Están hablando de un crecimiento importante, ¿no? De área. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Son muy buenas. Y cuando uno ve los precios del trigo y dice, bueno, estoy teniendo precios de trigo que me están asegurando no para este año, para el año que viene, ya rentas importantes. Uno está tentado. Acá el problema básicamente no lo veo por un contexto internacional, sino por una situación interna, ¿no? Restricciones, intervenciones, un endurecimiento de la postura del gobierno, es decir, ya lo hemos visto que cuanto más apretado está, más fuertes son las reacciones. Entonces, ahí, sobre todo con lo que es el aumento de los precios de los alimentos, no descarto, que haya algún tipo de intervención. Y la intervención, por ahí uno dice, bueno, la cebada no es justamente el producto que históricamente, acuérdense que la salida del productor para salir de la intervención del trigo fue la cebada. Eso es la historia. Bueno, andás a ver, en el caso de la cebada cervecera, si no te interviene en algo por un tema, ¿viste? Como ponen precios máximos a los productos y no quieren que los precios de góndola les suba, que eso también te impacte en algún tipo de intervención en lo que es cebada cervecera. No lo sé, pero las perspectivas así son buenas, son muy buenas. Bien. Ignacio Biel nos consulta si hay información sobre el mercado de insumos, Carlos. Sí, yo no la tengo, es decir, no tengo, hay una serie de detalles, de relaciones de insumo-producto, yo no la tengo. Es decir, no preparé nada respecto del tema de insumos, así que ahí no lo voy a poder ayudar. Bien. Te preguntan ¿hasta cuándo, hasta qué mes estimás vos que estarían los precios firmes de maíz que mencionaste en el año 2021? Mirá, yo creo que hasta que no esté asegurada la cosecha de Estados Unidos, es decir, acá tenés dos problemas. Tenés, primero, una demanda que es enorme, con lo cual vos te quedás en Estados Unidos con stock bajo de la campaña actual. Cuando proyectás lo nuevo, decís, si van a seguir con esta demanda, necesito un clima ideal, y aunque haya un clima ideal, ya arranco con un nivel de stock bajos. Entonces, de ahí parto a que hasta que no esté climáticamente asegurada la cosecha de Estados Unidos, que eso va a ser julio-agosto, el mercado va a seguir firme. Firme no significa que el mercado siga subiendo indefinidamente. Lo que podés ver es correcciones. Y lo que hay que tener en cuenta con las correcciones, que una cosa era cuando el maíz valía 300 o 350 puntos, y otra cosa es hoy que vale 600, ¿no? Es decir, nada, lo que quiero decir es,
un 1% de 300 son 3, un 1% de 600 son 6, ¿no? O sea, es el doble. O sea que lo que tenemos que ver es estar preparados para movimientos de precios que van a ser el doble de lo que uno estaba acostumbrado. Se cayó $10. Hoy que un maíz en Chicago se caiga 10, 15 dólares, no hay ningún cambio. Uno puede decir, es una caída de precio importante. Entonces, creo que hasta que no esté asegurado julio-agosto, no va a haber. Y encima tengo otro problema, que es Brasil. Brasil, que iba a ser la gran rueda de auxilio para lo que era de agosto en adelante, y bueno, se le viene reduciendo fuertemente la cosecha. Ya te digo que hay están hablando de 100 millones y hay muchos que están hablando por debajo de 100 millones. Entonces, eso es un impacto bastante fuerte. Por eso, mi sensación es que hasta julio-agosto vamos a tener precios con correcciones, con idas, con venidas, un informe de Luzda que sea amigable para el mercado, te puede hacer una corrección fuerte, pero son correcciones, no veo cambio de tendencia. Muy bien, Carlos. Tengo la última. Claudio Cristiani nos dice, ¿por qué si China aparece como el principal culpable, entre comillas, de la suba de precios, no regula o distorsiona la demanda para tratar de evitar autosubir los precios? Mira, la explicación de eso un poco cuando uno lee, lo tenés que ver en el contexto, claro, nosotros estamos mirando nuestro mercado, y decir, pero este tipo se lleva todo, este tipo, o sea, los chinos, o sea, es lógico que van a subir los precios si se compran el principal demandante de todos los productos, a ver, el 65% de la demanda de soja son los chinos, es decir, cuando uno analiza todo, dice, pero el chino se está llevando todo, con lo cual, si fuera un poco más pícaro, cuando vos lo analizás a nivel global, ¿cuánto representan las importaciones de productos agrícolas respecto del total de importaciones o respecto del producto? Son insignificantes. Ahí es donde vos te das cuenta que, o sea, no tiene necesidad de decir, ¿para qué? O sea, al revés, el chino lo que le está pasando es que ellos se están proyectando que al crecimiento poblacional que vienen teniendo, al crecimiento, digamos, en la mejora de la alimentación, que cada vez necesitan más carne, para lo cual necesitan cada vez más cereales, más harina de soja. Ellos lo que tienen que dar es al revés. Ellos lo piensan al revés. Lo piensan es, necesito dar estímulos al mundo para que produzcan más, porque si no voy a tener un problema. Entonces, en el contexto económico de ellos, las importaciones de productos agrícolas son irrelevantes para el volumen total que ellos tienen. Con lo cual, gastar un poco más, un poco menos, no les cambia el número. Lo que sí les puede cambiar, y sobre todo desde el punto de vista del poder, es que se queden sin alimentos o que los alimentos escaseen. Con lo cual, lo que ellos tratan es de dar señales de, señores, produzcan. Entonces, si vos ves el crecimiento que están teniendo, por ejemplo, las producciones de todo lo que son Rusia, la parte de Rusia pegada a China, que era un lugar donde no había prácticamente mucho cultivo, hoy está creciendo a un ritmo impresionante. Y cada vez el desarrollo de áreas más marginales es justamente lo que está estimulando con la suba de precios China, que es produzcan más porque yo necesito para los próximos años seguir demandando más. Por eso es que me parece que no hay al revés. Lo ven como un estímulo, ellos quieren estimular con los precios altos mayor producción, no regular en algo que parecen números gigantes, pero no les cambian de fondo su poder de compra, digamos. Perfecto, Carlos. Esa era la última pregunta. Entiendo que no nos quedó nada por consultarte. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Y nada, nos volvemos a encontrar en 2 meses. Se van a ir enterando por la plataforma, lo vamos a ir publicando. Próximamente hay otros eventos de perfil más técnico. Estén atentos, pues los vamos a ir anunciando y publicando a través del calendario de eventos de Mauá. También les pueden llegar a su correo. Así que bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Carlos, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, María, muchas gracias a los Grobos y a todos los que participaron.
Así que, bueno, nos veremos en la próxima charla que nos inviten los Grobos. Muchas gracias a todos. Gracias.